No nos corresponde decirle al pueblo estadounidense en qué creer, pero creo que una vez que vean estas imágenes, se darán cuenta de que el fenómeno es real. Estamos pidiendo archivos que sabemos que existen. Creo que las declaraciones sobre conmocionar a la nación fueron hechas por Jeremy Corbell o alguna otra fuente, pero usted y yo sabemos, ambos hemos visto evidencia de cosas que no podemos explicar. Como escuchabas recién, la representante Ana Paulina Luna le ha pedido al Pentágono que desclasifique la friolera de 46 videos de objetos voladores no identificados o de UAPs. Y esto es muy serio porque de por medio está el secretario de Guerra al que Donald Trump le pidió también que desclasifique todo el material que tiene respecto a los ovnis. Así que, ¿qué puede ser que se libere en las próximas semanas? Ana Paulina Luna acaba de decir que en los últimos días ha estado hablando con Hegseth, que es el secretario de Guerra de los Estados Unidos, y que casi que están preparados para liberar los videos. Es más, Donald Trump, como ya sabés, este fin de semana dijo públicamente que se están preparando para una desclasificación respecto al tema de los ovnis, que va a venir muy pronto y que han encontrado archivos tremendamente interesantes. ¿Tienen que ver con esto? ¿Se van a liberar los 46 videos? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las trabas para que los liberen, para que los presenten en público? ¿Y cuáles son los videos que ya ha presentado el Pentágono o que se han filtrado de alguna manera? Bueno, esos videos que se han filtrado, los mejores, los vas a ver en este video de la señal Light, y también te voy a contar todo lo que está sucediendo alrededor, que nos podría dar una pista también de qué podemos llegar a ver, porque Andrea Pérez Simondini en la señal Ciencia y Misterios esta misma semana nos mostró un adelanto de lo que se está pidiendo que se desclasifique, que es realmente impresionante. Así que sin dar más vueltas comenzamos, y prepárate mucho porque hoy hay material, además oficial y del bueno, en la señal Ciencia y Misterios. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. El presidente Donald Trump dijo públicamente este viernes que ya están preparados para la desclasificación del tema de los ovnis, de los objetos voladores no identificados en los Estados Unidos. Mira, decía esto. Como recordarán, recientemente ordené al secretario de Guerra, le dije que comenzara a liberar los archivos del gobierno relacionados con los ovnis y los fenómenos aéreos no identificados. Y pensé que este sería un buen público porque los conozco a ustedes. Realmente les gusta esto. No sé si a mí me gusta tanto, pero a ustedes sí. Así que me complace informarles hoy. Pensé en guardármelo para este público porque son un poco, ya saben, extrovertidos. Les digo que este proceso va por muy buen camino. Hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto. Así que podrán salir y ver si ese fenómeno es real. Ya lo descubrirán. Y déjenmelo saber, avísenme. Nos hemos encontrado con muchas preguntas. Es algo que realmente cautiva la mente. Estas declaraciones, hechas en un contexto público abierto, se suman al pedido que ya había hecho a través de Truth Social, que es su propia red social, a su propio gobierno, de que comience a preparar los archivos de los objetos voladores no identificados para ser presentados al público. Así que tenemos buenas razones para pensar que el gobierno de los Estados Unidos en este momento se está planteando liberar quizás los 46 videos que Ana Paulina Luna había pedido. De hecho, la diputada norteamericana dio declaraciones en la televisión y dijo lo siguiente. No nos corresponde decirle al pueblo estadounidense en qué creer, pero creo que una vez que vean estas imágenes, se darán cuenta de que el fenómeno es real. Pienso que el hecho de que el presidente esté buscando la transparencia es algo que mantiene curiosa a mucha gente y muestra la diferencia entre esta administración y cualquiera de las anteriores. Así que estoy feliz de haber de hecho pedido 46 documentos, aunque el Departamento de Guerra parece haber perdido nuestro papeleo. Pero hablamos con el secretario Hegseth y ha sido genial en este tema. Y ahora con ese anuncio tendremos estos documentos. Una vez que hayan visto estos videos van a saber que el fenómeno es real. Es lo que propone Ana Paulina Luna en esta entrevista que le hacían en la televisión. Claro, uno se queda pensando con todo esto, ¿de qué calidad son estos videos? ¿De qué tipo de videos estamos hablando? Porque ya tenemos muchos videos liberados por el Pentágono y por periodistas que han presentado videos oficiales reales que se han filtrado del sistema de defensa de
los Estados Unidos y la gran mayoría de estas capturas son tremendamente borrosas. Bueno, la realidad es que parece haber, y se ha denunciado también, una campaña en la que el Pentágono, hasta ahora por lo menos, se ha tomado el trabajo de liberar únicamente videos borrosos para quedarse tranquilos ellos de que no están mostrando nada que los pueda poner en riesgo respecto a sus investigaciones, a las cosas que quieren encubrir, sobre todo en esta relación que hay en el aparato militar industrial. No tenemos que olvidarnos de esta relación directa, muy estrecha, que han destacado diferentes, incluso presidentes a lo largo de la historia, y que podría incluir el intercambio ya no solamente de información respecto a los ovnis, a los UAP y a sus tripulantes, sino de tecnología con contratistas privados, para que estos contratistas privados se lleven la tecnología y se pongan a trabajarla en otro lugar que no sea dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y esto para qué lo harían? Bueno, para que nadie a través del Acta de Libertad de Información pueda pedir la desclasificación de ese material, de esos cuerpos y de esos videos y de esos contenidos. Pero, yendo más profundo un poquito en este tema, es interesante pensar que el Pentágono otra vez ha estado publicando los videos que le convenían. Sí, claramente son videos que no dejan nada en claro, pero presta atención a lo que te voy a mostrar, porque por un lado tenemos el video famoso del Tic Tac, uno de los mejores y de los más respetados registros respecto a un ovni UAP filmado por un avión que despega en el año 2004 del portaaviones Nimitz para tratar de encontrar ese objeto que ya había tenido una trifulca en el aire con los pilotos David Fravor y Alexander Dietrich. Es el famoso caso del ovni Tic Tac, y este video es lo mejor que tenemos, y hasta sabemos que está incompleto, pero no deja de ser una captura de una cámara infrarroja, FLIR, que detecta parte de la imagen, pero no la imagen completa. Ahora, cuando, por ejemplo, un avión se acerca peligrosamente a otro avión, en este caso de los Estados Unidos, lo publican a todo color, en HD, sin ningún tipo de problemas. No podemos seguir aceptando, y esto yo soy el primero en decirlo, que nos entreguen material de tan mala calidad cuando el gobierno de los Estados Unidos, en realidad cuando el Pentágono en los Estados Unidos es tan propenso a presentar materiales de esta calidad cuando no se trata de objetos voladores no identificados. Lo que, claro, automáticamente te hace pensar, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué cuando se trata de ovnis, UAPs o como le quieras decir, cantimploras volantes, el Pentágono publica videos borrosos? Cuando se trata de enemigos, son videos Full HD, son videos a todo color que muestran exactamente lo que sucedió. Sin embargo, sí que hay videos desclasificados por el Pentágono y hay videos que se han filtrado a periodistas, como Jeremy Corbell y George Knapp, que son los que más videos de este tipo han presentado. Claro, son videos borrosos que no tienen mucha calidad. Sin embargo, y esto también hay que destacarlo, y tenemos que entender que va avanzando un proceso de desclasificación y transparencia, nos guste más, nos guste menos, porque hace 10 años o tal vez 5 años atrás nunca hubiéramos pensado ya no solamente ver un presidente de una potencia hablando de desclasificar archivos OVNI, sino también, por ejemplo, un video como este en el que estamos viendo un objeto con forma de disco moviéndose entre las nubes y tomado por o bien un satélite o un dron sobre este objeto mientras se está moviendo por el cielo. Y esto es material que ha salido, que tiene fecha y que ha sido presentado justamente como parte de estas filtraciones. El video del Gran OVNI Disco, como le llama Jeremy Corbell, corresponde al 23 de noviembre del año 2020. Y obviamente, como estamos viendo aquí, corresponde a un tipo de imagen termográfica. En este punto, el UAP parece demostrar un cambio de dirección abrupto.
Y hay que agregar que en los documentos se observó una perturbación atmosférica, pero en ningún momento notaron propulsión térmica tradicional mientras estaba volando. Según los datos que pudo recoger el periodista, fue filmado por una plataforma que opera bajo la dirección de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y aparentemente este objeto fue inicialmente rastreado de manera pasiva, y hasta se describe en la documentación oficial como algo que está navegando entre las nubes. El origen, el propósito y las capacidades de este verdadero platillo volador siguen siendo desconocidos. Otro video tremendamente interesante es este que fue filmado en 2023. La Armada de los Estados Unidos detectó 4 UAPs con forma de tic-tac frente a la costa de California, y fue personal del USS Jackson en el Centro de Información de Combate el que los terminó filmando. En la grabación podemos ver uno de los tic-tacs, algo totalmente desconocido que emerge del agua y despega directamente, demostrando la capacidad transmedio. Aquel 15 de febrero de 2023, estos 4 ovnis salieron del agua de manera sincronizada, dejando a todo el mundo con un montón de preguntas. Uno de los documentos más importantes filtrados a Jeremy Corbell y George Knapp es este que se titula UAP de Siria en 2021. Las imágenes han sido tomadas desde la frontera con Jordania, y obviamente otra vez estamos frente a una cámara de visión frontal infrarroja o FLIR. Este objeto, que se movía cerca de un dron MQ-9 Reaper, ha sido documentado y catalogado oficialmente en las investigaciones y exámenes de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, diciendo que demuestra una aceleración instantánea. Este ovni o UAP fue observado y rastreado activamente. El Reaper estableció un punto de fijación de alta precisión. Entonces, el UAP parece demostrar cambios de dirección abruptos. Y finalmente, esto. Simplemente se va del lugar con una aceleración instantánea. En la documentación que pertenece al Pentágono se constató la ausencia de propulsión tradicional o firmas térmicas durante el funcionamiento. Y claro, su origen, intención y capacidades siguen siendo desconocidos. En este otro caso, además de los videos, tenemos la fotografía que estás viendo. Jeremy Corbell y George Knapp obtuvieron imágenes exclusivas de un ovni sobrevolando una base militar activa de los Estados Unidos. Este es un evento que se considera avistamiento masivo de ovnis, y lo más importante de todo es que tiene documentación significativa y muy diversa en forma de videos, fotos y testimonios grabados de los testigos presenciales. Todo ocurre a partir de las 8 de la noche con 20 minutos del 20 de abril de 2021, y la locación es el Centro de Combate Aeroterrestre del Cuerpo de Marines de 29 Palms en Camp Wilson. Todo el evento se desarrolló en aproximadamente 10 minutos frente a unos 50 testigos. Lo que vieron los soldados es justamente lo que vos estás viendo. Un enorme triángulo que se estima que tendría un tamaño oscilando entre la mitad de un campo de fútbol y una casa de 2 plantas con 3 dormitorios. El evento se puso tan intenso que a eso de las 8:30 de la noche se dispararon salvas de iluminación sobre esta nave UAP, y esto quedó registrado en los videos como estás viendo. Un minuto más tarde se informa que el UAP parpadeó o desapareció justo antes de que la iluminación de las bengalas descubriera la forma del aparato. A día de hoy todavía no hay una respuesta, pero los testigos sí que han hablado y cuentan que hubo una importante respuesta aérea y terrestre durante aproximadamente 3 horas tras el avistamiento masivo. Obviamente mucha gente vio esto. ¿Qué piensan ustedes? Ellos están como perdidos, desorientados. Nadie pudo reconocerlo. Quiero decir, somos todos militares, así que uno pensaría que lo podríamos reconocer. Hay gente que me dice que esto sucede en otros lugares. ¿Ese video que me enviaste es tuyo? Sí, ese es mío, viene de mi iPhone. Si miras en la fotografía puedes ver que es como un triángulo negro. ¿Por qué no podrían ser esas bengalas? Porque se quedaron allí por mucho más de 10 minutos. Quiero decir, en el mismo punto. ¿Y las bengalas no se quedan en el mismo punto por 10 minutos? No, definitivamente caen. Así que usted sabe por sí mismo que no eran bengalas. ¿Usted piensa que era una nave? Sí, tendría que decir eso. Con la fotografía que tomé, con la forma triangular negra bajo las luces, definitivamente debo decir que no es ningún tipo de bengala ni nada por el estilo.
Con todos estos videos que además son bastante explicativos de lo que está sucediendo, bueno, podríamos decir que tenemos buen material, ¿verdad? Pero hay algo más que se está cocinando, que son estos 46 videos que está pidiendo Ana Paulina Luna, que es un tema que venimos tocando desde el principio en este video. Y si llegaste hasta acá, quiero que te suscribas, que dejes un like, que compartas con tus amigos, porque lo que vas a ver ahora, presta mucha atención, es un adelanto de lo que puede llegar a salir con la desclasificación de Donald Trump y estos 46 videos pedidos por Ana Paulina Luna. Pero primero, suscríbete al canal, deja un buen like y compartí con tus amigos para que conozcan la señal Ciencia y Misterios. Y estamos buscando los 200.000 suscriptores, no nos falta mucho, así que suscríbete, que es totalmente gratis y aproximadamente la mitad de las personas que ven estos videos están suscritas. Pero, amigos y amigas, presten atención, porque Andrea Pérez Simondini me dijo en un directo esta semana pasada que ya hay un adelanto de algunos de los 46 videos pedidos por Ana Paulina Luna. Y presta atención porque esto es súper interesante. Lo que estás viendo ahora es una captura de pantalla de un video de un encuentro con objetos voladores no identificados sobre la base de la Fuerza Aérea Eglin en los Estados Unidos. Y esto que estás viendo se intentó explicar como una luminaria de un set cinematográfico que de pronto había salido volando, pero esa explicación no tiene ningún sentido, porque si estamos hablando de un globo que va enchufado a la energía eléctrica, necesitarías un cable larguísimo para llegar a los 40.000 pies sin que ese foco se apague. ¿Qué es lo que estaban viendo estos pilotos? Bueno, presta mucha atención porque eso es lo que describimos ahora. Tiene varias connotaciones porque tiene testigos, que son los pilotos que ese día identificaron estos 4 objetos, y uno de ellos dio muchos detalles. Por ejemplo, que fue confirmado este objeto con un sensor electro-óptico infrarrojo que tenía el avión. Pudo establecer a cuántos metros de altitud estaba el objeto, lo marcó a 5.000 metros. Lo describió como un objeto gris con superficie panelada y algo naranja rojizo en el centro. El avión de este piloto se acercó a 1.200 metros del objeto y te acordás que eso también lo comentamos cuando fue el hecho, que la interferencia, el piloto reporta una falla en su radar. Después también te acordás que hizo una mención sobre la calidad del aire, que eso como que había una perturbación en relación al aire que rodeaba el objeto, que él decía que podía ser lo que produjeran las fallas en el avión. ¿Qué dijo? Bueno, el aro explicó que esto era un globo, como vos bien decías. Acá tenemos otra captura del video solicitado por Ana Paulina Luna. Este es uno de los videos que han sido solicitados al Pentágono que sean desclasificados y que todavía el Pentágono se está, digamos que la gente del Pentágono se están haciendo los sonsos. Estas son capturas de un video. ¿Por qué no? Hablando claro, esto lo termina publicando la ARO. ¿Por qué no publican el video y únicamente 2 capturas borrosas? Entonces ahí tenés un adelanto prácticamente exclusivo de lo que podría llegar a salir en los videos del Pentágono. Vamos a ver si realmente lo publican. Pienso que sí, por lo que se está diciendo en este momento desde fuentes oficiales. Por ahí no en los plazos que queríamos todos, pero los videos puede ser que estén allí. Y si llegamos a alcanzar estos 46 videos y tenemos dentro de esos videos algunos con la suficiente resolución como para poder ver bien de qué estamos hablando, quizás esto que decía Ana Paulina Luna, de que cuando veamos los videos vamos a saber que el fenómeno es real, sería quizás un acierto como declaración por su parte, porque además también tenemos que ser medianamente lógicos y sinceros. Es verdad, yo sé que muchos de ustedes están pensando en este momento, yo vi un ovni o no lo vi, pero lo vio mi primo, mi abuela, mi tío, mi mejor amigo, mi mejor amiga, y hasta pudo fotografiarlo y tiene un video, pero claro, sí, está muy bien. Las vivencias de cada uno de nosotros a nivel de anecdotario, a nivel de búsqueda de información civil, son muy buenas, válidas e importantes. Pero también es verdad que para encontrar datos mucho más certeros respecto a lo que se está viendo, lamentablemente tenemos que depender
en la mayoría de los casos de sensores militares, porque son los más desarrollados, los más avanzados, los que están enfocados en detectar objetos que a priori no podrían identificar, porque ya lo saben, en el arte de la guerra, el camuflaje y el engaño están a la orden del día. Así que obviamente los sensores militares desarrollados para identificar aeronaves son de muy buena calidad y dan muchos más datos que lo que nosotros podemos recoger en un celular o en una cámara hogareña cuando tomamos una fotografía o grabamos un video de un objeto volador no identificado. Pero además de todo esto, los ámbitos militares, y no solamente en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Alemania, en Argentina mismo, tienen mucha más información que la que comparten, porque alrededor de todo esto se hacen investigaciones, se elaboran informes y toda esta data, toda esta información puede nutrir profundamente algún tipo de investigación académica sobre lo que está sucediendo con los objetos voladores no identificados. Por eso se pide que los gobiernos desclasifiquen el material que tienen sobre los objetos voladores no identificados. ¿Por qué? Porque queremos ver qué tipo de medios se utilizan para registrarlos. No, nosotros no, porque no somos espías. Y pueden de alguna manera difuminar las partes importantes del video para que no veamos con qué tipo de cámara o sensor los están detectando, pero claro que lo pueden hacer, claro que sí. Recordemos estos videos que son publicados por el Pentágono, que estás viendo ahora, y que son literalmente videos en HD a todo color que nos muestran intercepciones con aparatos enemigos en pleno vuelo y que de ninguna manera están infringiendo ninguna norma. De hecho, lo publican para mostrar qué es lo que pasa en los cielos cuando hay situaciones cercanas al combate. Y aquí nadie tiene problema para mostrarlos. Pero cuando se trata de ovnis, otra vez caemos en lo mismo de siempre. Videos borrosos o no lo podemos desclasificar. A usted, señor, a usted, señora, no se lo podemos contar. ¿Por qué tanto secreto? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué está pasando aquí? Ahora, otra vez, es necesario que las fuerzas de defensa de los países del mundo comiencen a abrirse y a mostrar qué es lo que tienen para que podamos tener una comprensión más profunda de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, en Argentina, por ejemplo, tenemos Sephora, que es una agrupación a la que pertenezco, con la que tratamos constantemente no solamente de encontrar los archivos secretos o perdidos del gobierno de Argentina y desclasificarlos, sino también publicar esa información para que esté disponible para el público, para los académicos, para aquellos que tengan verdadero interés en lo que está sucediendo aquí. Sí, hay organizaciones civiles como Sephora también en el resto de Latinoamérica y en España y en diferentes lugares del planeta que están intentando lograr esto por medios legales, por medios lógicos, administrativos, y sin embargo se encuentran con pared tras pared, tras pared, tras pared en el camino de buscar la verdad en la información. Él quiere que la gente vea estos videos y el pueblo merece saber. ¿Cuál piensa que será su reacción cuando los vean, dado que usted mismo los vio? Pienso que tenemos mucho metraje similar al video Gimbal, videos que son similares al Go Fast. Hay algunos de ellos que son muy claros. He visto un orbe metálico plateado del tamaño de una pelota de playa en imágenes muy claras. Y hay algunos videos que muestran aceleración instantánea de un objeto. Y eso no es algo que vayas a ver. Desafía la física como la conocemos. Estas nuevas declaraciones del representante Burleson son importantes, porque si bien reconoce que parte del material, parte de estos 46 videos, sigue siendo atribuible a cámaras térmicas y por lo tanto podríamos encontrarnos con varios videos borrosos o no muy claros, también reconoce haber visto al menos un video de mucha calidad que muestra una esfera de aspecto metálico volando de una manera bastante difícil de explicar.
Pero claro, podría parecerse mucho a este video que ya fue desclasificado por el Pentágono y que fue filmado el 12 de julio del año 2022. Este video fue otra vez grabado por un MQ-9 Reaper en Oriente Medio. Y si bien la AARO, que es la oficina de ovnis del Pentágono, considera que el objeto no presenta un comportamiento anómalo, aún no ha sido identificado. Otro video realmente interesante corresponde al 15 de julio del año 2019 y lo estás viendo ahora. El Centro de Información de Combate del USS Omaha estaba captando esto frente a las costas de San Diego, en California. En los informes de inteligencia que se hicieron sobre este video, se señala que esta nave esférica o con forma de tic-tac parecía tener capacidad transmedio y que se observó que descendía hasta el agua sin aparentemente sufrir daños. Y en esos reportes también se señala que utilizaron un submarino para buscar en el área y no pudieron encontrar nada. Por eso, este aparato permanece oficialmente sin identificar. Ahora, con este otro video que también se filtró desde el Pentágono, tenemos que preguntarnos muchas cosas. Lo que estás viendo sucede en octubre de 2024 frente a las costas de Yemen. Este objeto que venía volando sobre el agua es impactado por un misil Hellfire. En el impacto, como estás viendo, se desprenden al menos 3 trozos de este UAP y lejos de caer al agua, acompañan el vuelo del aparato mientras se aleja de la cámara. ¿Qué aparato volador puede soportar el impacto directo de un misil y seguir volando como si nada, acompañado por sus propios escombros o por otras cosas que se soltaron cuando el Hellfire dio contra el UAP? No tengo que decirte que este video también sigue sin ser explicado, pero además de todo esto, fue presentado en una de las audiencias públicas al Congreso de los Estados Unidos e ingresado oficialmente en el registro de ese evento. Más videos del Pentágono, más registros, más datos. Es súper interesante notar ver otra vez el video del famoso ovni Medusa, desclasificado o filtrado a Jeremy Corbell y George Knapp, porque sigue sin tener una explicación. Allí no estamos viendo globos, eso no se comporta como un grupo de globos al viento. No se trata de eso. No sabemos qué es. Claramente no sabemos lo que es, pero también tenemos que recordar que los militares de esa base norteamericana en Medio Oriente habían apodado a esto, lo que pasaba, como el monstruo de los fideos, porque no tenían idea de qué era lo que estaban viendo. Ahora, ¿qué estaremos viendo en esos 46 videos que se pueden desclasificar en cualquier momento a partir de ahora? Vamos a repasar juntos el listado en este momento. En esta carta, que incluye el pedido de la diputada Luna al Pentágono para que libere 46 videos de objetos voladores no identificados, llaman la atención varios puntos, como el punto número 4, que hace referencia a un UAP con forma de cigarro visto el 15 de octubre del año 2022, o una formación de 4 UAPs volando sobre Irán el 26 de agosto del mismo año. El punto número 3, por ejemplo, destaca una formación de UAPs y OSNIs, o sea, objetos sumergidos no identificados, y esto podría traer mucha cola con la Marina. En los puntos 5 y 6 vemos pedidos de desclasificación de objetos esféricos, uno que se mueve de manera errática en el año 2022 y otro que está sobre una base y que entra y sale de las nubes en el año 2020. También en los puntos 13 y 14 nos encontramos con pedidos de desclasificación de nuevos videos de ovnis tic-tac. Ambos corresponden al año 2024 y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estaría muy bien por fin tener imágenes a color y de cercanía de estos aparatos. En el punto 16 vemos otro evento ocurrido el 20 de enero del año 2023 y tenemos que destacar que la mayoría de estos videos son muy cercanos en el tiempo, por lo que queda muy en claro que los eventos ovnis se repiten constantemente. Uno de los pedidos más interesantes es el 19, ya que habla del derribo de un UAP sobre el lago Huron el 12 de febrero del año 2023. Y si recuerdan bien, esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo e hizo mucho revuelo, sobre todo cuando el director de NORAD no quiso desmentir que se tratase de un vehículo extraterrestre. Y como bonus, como extra, muchos de los videos que te he mostrado en este capítulo de la Señal Light los voy a dejar en el primer comentario para que puedas verlos uno detrás de otro sin cortes.
hemos hecho un repaso por la mayoría de los videos realmente interesantes del Pentágono, ya sea desclasificados de manera oficial o filtrados a periodistas. La verdad es que material ya tenemos, material hay. Parte de esto viene, entendemos, de ese programa Constelación Inmaculada, Immaculate Constellation, del que hablaba el informante Matthew Brown y que además también fue deschavado en una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos. Recordemos un poquito de lo que decía Matthew Brown respecto a este programa. Así que las páginas siguientes muestran orbes de diferentes partes del planeta. Parece que el patrón es que bajo esta constelación inmaculada están recopilando imágenes de UAP de todo el planeta. Absolutamente. Bien, ese es el núcleo. La idea es que recopilamos datos sobre estos UAP y alguien tiene que reunirlos para proporcionar información a quien la necesite. Y estamos asumiendo, o no, ya que está bastante claro, que Constelación Inmaculada era una especie de lugar para reunir todo y proporcionar estas reuniones informativas a los altos líderes. No sé si para proporcionar informes, pero definitivamente recopilar datos de la inteligencia militar específicamente y los sensores asociados con eso, y sí, recopilar datos, centralizarlos y tenerlos allí presumiblemente tanto para el análisis como para las necesidades operativas. Sí, justamente allí puede ser que tengamos la fuente de los 46 videos, o sea, este servidor del Pentágono al que tendría acceso el Poder Ejecutivo y que está plagado de videos reales tomados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ovnis o UAPs saliendo del agua, moviéndose extrañamente en el cielo, con aceleración instantánea, todos los 5 observables y un poquito más. Pero Fer, ¿cuándo puede llegar a suceder esto? ¿Cuándo pueden salir los videos? ¿Cuándo se puede publicar este material? Si le hacemos caso a Donald Trump, muy pronto es lo que él dijo. Vamos a ver en realidad, porque todo tiene un trasfondo político, obviamente, cuando le conviene a este hombre tan cuestionado publicar esta información dependiendo obviamente de la campaña electoral, porque este año hay elecciones de medio término en los Estados Unidos y todo lo que hagan obviamente repercute en eso, lo que hagan y lo que dejen de hacer. Están en un brete muy intenso en este momento respecto a cómo puede desencadenarse toda esta cuestión, porque tenemos que recordar que ya no solamente hay 11 científicos y militares retirados entre muertos y desaparecidos, sino que ahora también se está hablando cada vez con más fuerza de un informante que iba a ir a presentarse frente al Congreso y que también falleció en extrañas circunstancias. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas disfrutado la información. Obviamente vamos a seguir trabajando en todo esto durante toda la semana y en los meses que vienen, porque se viene información, valga la redundancia, cada vez más interesante y más compleja de desmenuzar. Pero quiero saber qué pensás vos, así que déjame en los comentarios hoy la palabra clave Luna, porque si realmente salen todos estos videos a la luz pública, hay que agradecerle a la diputada Ana Paulina Luna. Familia señalera, por hoy vamos redondeando, vamos terminando con este video grabado, pero que quería de resumen de todo lo que está sucediendo respecto a este tema en particular del registro en video de ovnis. Espero que el material sea bueno. Te leo en los comentarios con la palabra clave Luna. Esto es importante para que los comentarios traccionen y el video se vea más, así que por favor déjalo en los comentarios y por supuesto suscríbete al canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios, que nos viene muy bien para alcanzar los 200.000 suscriptores que estamos buscando. Deja un buen like que nos ayuda un montón, mucho más de lo que pensás, a crecer, y compartí esto con tus amigos, que el boca a boca es tremendamente poderoso. Espero que hayan disfrutado del material. Otra vez, déjenlo guardado esto como un repaso por los videos hasta este momento, antes de esta etapa, esperemos que se concrete, de desclasificación, para ver qué era lo que sucedía y qué era lo que teníamos antes de que las cosas comiencen a cambiar muy rápidamente, como pienso que puede llegar a suceder. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt. Por aquí YouTube te va a dejar 2 videos relacionados, conectados, recomendados para que veas del canal. Míralos porque estoy seguro que te van a gustar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.